Hola chicos, buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar con esta serie de videos que tienen que ver con las reacciones químicas y las ecuaciones que formulamos. Entonces voy a hacer un primer ejercicio y es que vamos a hacer la revisión de qué es una reacción química y cuáles son sus características, y lo vamos a hacer a partir del libro, que es lo que tienen en pantalla. Entonces, ¿qué tenemos acá en nuestra página? Entonces vamos a recordar, aquí estamos ubicados en la página 114. De esta página entonces empieza esta segunda parte del capítulo 3 que nos dice reacciones y ecuaciones químicas. Recordemos que ese es el libro de hipertexto Química 1 de Editorial Santillana. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Reacción química. Los cambios químicos que observamos en la materia se relacionan siempre con reacciones químicas. Todo lo que cambia en la naturaleza tiene que ver con una reacción química. En este capítulo lo que vamos a ver son los diferentes tipos de reacciones que se pueden presentar en la naturaleza, así como la manera de representarlas por medio de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas van a ser justamente las formulaciones. Pero primero vamos a ver cuáles son los tipos de reacciones químicas. Esta que tenemos acá es una reacción química. Entonces el ejemplo, ¿cómo va a ser? Vamos a tener unos reactivos que también vamos a ver que se pueden denominar reactantes. Estos reactivos se convierten en los que posteriormente aparecen, que se llaman productos. ¿Listo? En este caso, en la reacción que tenemos acá, el propano y el oxígeno son reactivos o reactantes. Y el dióxido de carbono, que está después de la flecha, aquí en esta parte, y el agua van a ser productos. También tenemos como producto energía. ¿Listo? Esta combustión del propano es el gas natural que tenemos en casa. Bueno, entonces ahora voy a hacer el ejercicio de irles mostrando cómo construir el siguiente esquema, porque lo tienen ahí en la parte inferior y derecha. ¿Listo? Por aquí lo tienen de su pantalla. Entonces este esquemita es un borrador de lo que construí mientras iba leyendo esta página del libro. Se me ocurrió mostrárselas porque espero que les ayude a entender un poquito estas páginas. Entonces, primero que todo tenemos acá reacciones químicas. Entonces aquí dice clases de reacciones químicas. Dice que las reacciones químicas se pueden clasificar desde varios puntos de vista. En este caso nos presenta 3 que están señalados con negro. Y esos 3 son los mismos que ustedes encuentran aquí en la pantalla, ¿cierto? Estos 3. Empezamos con el primero. Teniendo en cuenta los procesos químicos ocurridos, se pueden clasificar en reacciones de, entonces aquí, síntesis, descomposición, sustitución o desplazamiento, por aquí abajito está la otra, doble desplazamiento, óxido-reducción y neutralización. Esas son las 6 que nos está presentando aquí en esta primera parte. Listo, si yo quiero entrarme un poquito más para saber cada una de esas, que fue justamente lo que hice acá, entonces voy a seguir. Voy a hacer un alto en estas dos especificaciones que hay acá y voy a seguir acá. Las reacciones de síntesis son las primeras que me aparecen acá. Entonces, síntesis o composición. Dice, son las reacciones en las cuales 2 o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva. Fíjense que es lo que justamente les he colocado acá en el esquema. Esa es la definición. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos una molécula de hidrógeno con oxígeno también molecular. Hay 2 reactivos y después de la reacción, que es la representada por la flecha, hay un único producto. Entonces aquí tenemos una síntesis o tenemos una composición. El proceso inverso es la descomposición. De la descomposición, entonces, ¿qué he colocado yo en el esquemita? La definición que tenemos acá. Los reactivos o reactantes, recuerdan que se pueden llamar reactantes porque son los que están antes de la reacción, se dividen en sustancias más sencillas. Entonces, por ejemplo, acá tengo una única molécula, este compuesto que tenemos acá es una sal, ¿cierto? Formada por potasio, que es un metal, cloro, que es un no metal, y oxígeno. En presencia de calor, este producto lo que va a hacer, este clorato de potasio, fíjense que a mí aquí me está diciendo ato, es una sal. En presencia de calor produce cloruro de potasio y oxígeno. Entonces esta reacción me puede servir para producir oxígeno. Es una reacción de descomposición porque los reactivos se dividen en sustancias más sencillas. Entonces un reactivo se divide en 2 o más sustancias. ¿Listo? Voy con la siguiente. Entonces aquí a continuación tengo sustitución o desplazamiento.
son aquellas en las cuales una sustancia simple reacciona con una más compleja, desplazándola o sustituyéndola. Entonces, ¿qué tengo acá? En mi esquemita copié. Una sustancia sencilla reacciona con una más compleja, desplazando o sustituyendo. Fíjense que, como les decía, este es un borrador, ¿no? Este ya lo paso para entregárselos a ustedes, pero quiero que vean cómo lo estoy haciendo. Siempre hacemos un borrador primero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el ácido clorhídrico que reacciona con el zinc. ¿Qué va a hacer el zinc? El zinc va a desplazar o a sustituir al hidrógeno. Entonces ahora va a ser el compañero de este elemento que es el cloro. Entonces ahora vamos a tener el zinc y el cloro juntos y vamos a tener este cloruro de zinc y va a liberar hidrógeno esta reacción. ¿Listo? Esa es la de desplazamiento. Me voy con la siguiente. Me dice que la siguiente es doble desplazamiento o doble descomposición. Entonces esta doble descomposición, lo que voy a hacer en este caso es que fíjense cómo, entonces voy a mirar acá. Mi resumen aquí he colocado, las sustancias reaccionantes se disocian dando lugar a iones que interactúan entre sí para formar nuevos compuestos. Recuerden que esos iones son la parte de una molécula. Entonces la molécula se fragmenta y me va a permitir hacer un intercambio de iones o una reacomodación. En este caso tengo el cloruro de sodio. Fíjense cómo antes de la reacción, ¿cierto? En esta partecita que tengo acá, el sodio está acompañando el cloro, pero después de la reacción el sodio está acompañando el azufre, el ion sulfato, que ya lo habíamos visto. Entonces en este caso lo que está ocurriendo es que el sodio está desplazando al calcio, ¿sí ven? Para unirse al sulfato, y a su vez me doy cuenta que el calcio, que primero estaba con el sulfato, con el azufre, ahora está después de la reacción con el cloro. ¿Qué ocurrió? Como el sodio desplazó al calcio, entonces el calcio desplazó al sodio. Intercambiaron, ¿listo? Se intercambiaron de manera tal que se pudo formar estos nuevos compuestos. Entonces, esta es una reacción de doble desplazamiento. La siguiente reacción que tengo acá es la reacción de óxido-reducción. Es un poquito más compleja porque aquí tengo dos procesos. Tengo el proceso de oxidación, que lo escribí por aquí, y tengo el proceso de reducción. ¿Listo? El proceso de oxidación me voy a dar cuenta que es un proceso en el cual algunas especies pierden electrones. Recuerden que los electrones son cargas negativas y si se pierden cargas negativas va a ser más positivo el elemento. Y se hace entonces más positivo. Por otra parte, la reacción de reducción es el proceso contrario. Otra especie gana electrones y se hace más negativa. ¿Listo? Entonces eso es lo mismo que nos está explicando aquí en este parrafito. Nos está diciendo que las reacciones de oxidación, reducción son la suma de dos procesos independientes. Esos dos procesos independientes son justamente la oxidación, que es el proceso en el cual se pierden electrones y el elemento se hace más positivo, y la reducción en la cual el elemento gana electrones y se hace más negativo. ¿Listo? Recuerden que los electrones son negativos. Lo que van a encontrar en esta parte es la explicación justamente de eso. Entonces, por ejemplo, el elemento zinc, recuerden que aquí está solito, ¿cierto? Su estado de oxidación es 0. Pero después de la reacción, el zinc está combinado con el sulfato, o sea que ya no puede ser 0, cambió su estado de oxidación. Recordemos que la tabla periódica me indica que el estado de oxidación del zinc, cuando está acompañado, es más 2. Entonces significa que pasó de 0 a más 2. ¿Listo? Y por aquí abajito también me lo muestra. Si quieren leerla detalladita. Listo, el cobre aquí en este caso tenía estado de oxidación más 2, fíjense que aquí lo tengo, cobre más 2. Y ese cobre más 2 pasó de estar acompañando el sulfato a estar solito. Todo elemento que está sin combinarse con otro diferente de sí mismo tiene como estado de oxidación 0. Entonces pasó de más 2 a 0. Este zinc aumentó su estado de oxidación de 0 a 2, quiere decir que se oxidó, aumentó su estado de oxidación. Y el cobre en este caso redujo su estado de oxidación, quiere decir que disminuyó su estado de oxidación. ¿Por qué se hizo más negativo? Porque seguramente ganó electrones. ¿Y por qué el zinc se hizo más positivo? Pues justamente porque perdió electrones. Bueno, ese lo vamos a ver en un videito más adelante. Seguimos con la última reacción que nos presenta este capítulo y es la neutralización. Entonces de la neutralización nos dice que ocurre cuando ácidos, bueno, aquí les amplío un poquito. Dice son reacciones entre ácidos y bases, pero fíjense que en el esquema les coloqué
ocurre entre ácidos H y bases OH. Entonces, ya les estoy recordando que los ácidos, aunque no inicien su nombre con H, su compuesto sí empieza con H. Y las bases siempre van a terminar con H. Ácido y base, listo. Y acá en el libro me dice en las cuales se produce una sal y agua. En las cuales se produce sal y agua. Y les he aclarado o recordado que en la sal, ¿cierto? Tenemos un metal y un no metal. Y el otro que se va a producir es agua. Recordemos que esa agua es H del hidrógeno o H del oxidrilo. ¿Listo? Esos son los tipos de reacciones según el proceso químico ocurrido. Ese es el primero que nos presentaba. Ahora, según el tipo, según el sentido en el cual se llevan a cabo la reacción, tenemos dos procesos. Y es muy sencillo. Reversibles e irreversibles. Reversibles son aquellos en los cuales, entonces aquí dice la reacción, ocurre simultáneamente en ambos sentidos. Entonces yo me voy a verificar cuáles son ese tipo de reacciones y las encuentro aquí en la página 117. Voy a anotarles eso acá. 117. Listo. Entonces aquí me dice que se producen simultáneamente. Fíjense ustedes en el esquema del libro, como tengo hidrógeno molecular, cloro molecular, produce ácido clorhídrico. La flecha va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Así se identifica una reacción reversible. ¿Listo? Y una reacción irreversible se ubica cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, una única flecha que va en el sentido de izquierda a derecha. ¿Listo? Esa es la manera en la cual vamos a encontrar las reacciones irreversibles. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el último tipo de reacciones. La última forma para clasificar las reacciones la encontramos aquí. Entonces nos dice, teniendo en cuenta los cambios de energía. Recuerden que la energía se puede manifestar en forma de calor, entonces estas van a ser muy fáciles de identificar. Se clasifican en dos, exotérmicas y endotérmicas. Aquí les he colocado que para esto podemos dirigirnos a la página 122. Entonces vamos a nuestro libro y nos vamos a ir directamente a la página 122 para no estar por ahí pagineando. Entonces 122, ¿listo? Aquí las tenemos. Las exotérmicas, entonces me dice sobre las reacciones exotérmicas. Durante una reacción química puede producirse o liberarse energía. En este caso se habla de una reacción exotérmica, entonces aquí les he colocado. Durante una reacción química puede producirse o liberarse energía. ¿Listo? Esas son las exotérmicas. Exo hacia el exterior. ¿Listo? Y ahora las endotérmicas. Entonces aquí me dice, cuando por el contrario el sistema químico, recuerden que el sistema químico es aquel sistema en el que va a funcionar la reacción química. Un sistema químico puede ser un papel, un encendedor y el aire. Ese es un sistema. Y entre los tres van a interactuar para generar una combustión, una quema. Entonces, en el sistema químico absorbe energía del medio para que una reacción pueda llevarse a término. Entonces, aquí les he colocado, el sistema químico absorbe energía del medio para que la reacción ocurra. Entonces, una reacción de combustión inicialmente podría ser endotérmica porque requiere la energía, ¿cierto? Requiere un combustible, un comburente y un combustible. Sin embargo, cuando ya se da la reacción química, ¿cierto? Cuando quemamos el papel, lo que se libera es calor. Entonces ahí vamos a tener una reacción exotérmica, la quema de papel. Por ejemplo, hay algunos procesos de curación en los que se utiliza nitrógeno. Y el nitrógeno lo que hace es sellar el sistema. Entonces, cuando sella el sistema, entonces lo que hace es una reacción de muy baja energía, que lo que hace es absorber energía del entorno. Entonces así puede reducir una inflamación o puede reducir una elevación de temperatura. Esta endotérmica también la vemos cuando podría ser un ejemplo en un sistema, ¿cierto? En el cual si hay una elevación de la temperatura, generamos una reacción que absorba el calor, ¿cierto? Que es lo que ocurre en algunos extintores, que absorba el calor y ya el sistema, ¿cierto? Podría estarse reduciendo su temperatura. ¿Listo? Este es el esquemita que les quería presentar, es el esquemita que les voy a compartir, donde están los tipos generales de reacciones. Con este esquemita van a poder identificar cuáles son los tipos de reacciones de acuerdo a las que están planteadas en el ejercicio.